Vamos a comenzar con la clase. Y entonces ayer estábamos conversando que los proyectos públicos nacen y los proyectos en general nacen de la necesidad de satisfacer alguna deficiencia o alguna problemática. En el caso de los proyectos públicos, nosotros comentamos que existen promotores de proyectos, dentro de los cuales los que son más importantes para nosotros son los promotores los promotores de proyectos que están relacionados directamente con órganos públicos, como pueden ser los ministerios, que los comentamos, ¿cierto? Los ministerios, los gobiernos regionales y los municipios. Y también nombramos que existen algunos organismos u organizaciones que no son de gobierno o del Estado, por eso el nombre ONG, donde participan como en la generación y promoción de proyectos, pero en la gran mayoría de los casos la inversión va a ser a través de lo que sería las instituciones públicas que nosotros nombramos anteriormente. Dentro de las que a nosotros nos compete están principalmente, como ya dijimos, los municipios, y dentro de los proyectos que nos toca mucho trabajar a nosotros está el Servio, que el Servio es el Servicio de Vivienda y Urbanismo, entonces, que depende del MIMBU. O sea, el MIMBU es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y su servicio ejecutor vendría a ser el Servio. Entonces, es como si nosotros hacemos un poco un paralelo, cuando nosotros hablamos del Ministerio de Obras Públicas, el MOP, nosotros hablamos que el MOP tiene diferentes servicios. Internamente nosotros lo describimos así. Eso vendrían a ser las distintas direcciones. La DD, la Dirección de Arquitectura, la Dirección de Aeropuerto, la Dirección de Obra Hidráulica, y como podría ser también las otras N de direcciones que tienen, que nosotros llamamos como los diferentes servicios internos que tiene cada uno de los ministerios. Para el MIMBU, uno de los principales servicios ejecutores vendría a ser el Servio. Entonces, nosotros interactuamos principalmente con dirección de vialidad, por lo que sería, por una parte, el Servio, por lo que serían los ministerios, y trabajamos con los gobiernos regionales y principalmente con las municipalidades. Profe, supuestamente la flecha sale desde el título promotores de proyecto, ¿verdad? Sí, Vale. o como ministerio acá. Eso es como, esto vendría a ser como, estos son los promotores de proyecto, pero esto estaría relacionado con nosotros como ministerio, con quienes principalmente interactuamos. Pero los promotores de proyectos son los que nosotros tenemos al lado derecho, y son estos, los principales son estos que están acá, los que hacen la iniciativa de proyecto. Entonces existe lo que se llama la ficha IDI, que significa iniciativa de inversión. O sea, cuando hay un promotor de proyectos que quiere hacer una inversión de alguna obra pública, él dice, se tiene que hacer una ficha IDI, que es una iniciativa de inversión. Y en base a eso es con lo que se parte el proyecto. Ya. Y como ya nosotros pasando un poco más a lo que sería como los proyectos en sí, vamos a tener un ciclo de vida de un proyecto. Aquí está presentado de manera más lineal, y acá nosotros podemos verlo, esto lo sacamos de la referencia, pero era de una página BIM.
Entonces, nosotros igual tenemos que verlo como de manera circular, pero como de la forma de que se lleva actualmente en el ministerio, por eso que yo hago un poco como la comparación, que el análisis es un poco lineal, entonces eso a veces no es tan bueno, porque en los procesos reales de proyecto uno hace algunas iteraciones para poder ir mejorando ciertas cosas y poder tener retroalimentaciones. Entonces existen, principalmente en obras públicas, existen tres grandes etapas que nosotros llevamos lo que se llama preinversión, que sería la parte de acá, la etapa de inversión y la etapa de operación. Entonces, esto vendrían a ser como las subetapas o fases de un proyecto. Entonces, dependiendo de cómo nosotros lo llamemos, ahí se generan a veces confusiones, porque nosotros lo deberíamos nombrar como etapas del proyecto, como dentro de lo que sería el ciclo de vida, pero muchas veces cuando después se hacen las bases del proyecto, se generan como las fases, de la uno hasta la fase N. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros intentamos compatibilizar los términos de referencia que tiene el ministerio con los términos de referencia que apuntan a la parte BIM, en BIM se habla de etapas del proyecto y en las bases se habla de fase, pero algunas direcciones regionales le colocan etapas, no sé, etapa 1, propuesta de alternativa, etapa 2, anteproyecto. Entonces, conceptualmente, como que igual hay que como aterrizarlo a un concepto para que no se mezclen las cosas. Entonces, nos pasó que en algunos proyectos que se están llevando en la región con sistema BIM, o con metodología BIM, mejor dicho, tenían esta ensalada porque ellos ocuparon fases y no etapas, y nosotros le decíamos, mira, para la etapa de anteproyecto o nivel de desarrollo de anteproyecto tenéis que desenvolver este nivel. Ellos como que no entendían porque pensaban que nos estamos refiriendo a otra cosa, ahí había una mesa. Entonces igual es importante tener claro como dentro de las bases internamente, como de los ministerios, definir qué es lo que es la etapa, qué son las fases, pero en esta parte nosotros nos vamos a definir como a las etapas de inversión dentro de un ciclo de vida de proyecto. Entonces van a ser tres las principales. Preinversión, que es cuando nosotros generamos la idea de lo que nosotros nombramos acá, de un proyecto. ¿Qué es lo que es un proyecto público? Aparte de la necesidad, hay que solucionar una problemática ciudadana. Entonces, de ahí parte la idea. Principalmente, para nosotros, vienen de las direcciones regionales. Las direcciones regionales de vialidad para nosotros son dentro como cliente interno, son los principales promotores de proyectos para nosotros, porque ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo un plan de conservación de tal ruta y encontramos que hay tres puentes que están con armadura a la vista y la losa. Entonces, quizás sería bueno cambiarlo. Entonces ahí se empieza a generar las fichas de inversión de los proyectos, se hace una idea, ahí parte con la idea de inversión. Se parte con esa idea y esa después se lleva a lo que sería un perfil. Y cuando hay un perfil ya más que está acabado, en el departamento de proyectos, dentro de una dirección regional de vialidad, se empieza a solicitar y hacer esto más formal. Después se manda para lo que sería la dirección de planeamiento. Y eso después se eleva y ya cuando está como más claro, se manda para lo que sería la evaluación, para que se pueda entrar como una iniciativa de inversión. Entonces, cuando se hace todo este proceso de la idea, se crea un perfil y se genera como un posible proyecto de prefactibilidad. Cuando está generado estas bases, entonces nosotros pasamos de idea, pasamos hasta lo que sería un proyecto de prefactibilidad. Y ahí nosotros tuvimos que haber creado una ficha IDI, que significa Iniciativa de Inversión. Y esto nosotros lo tenemos que mandar a el MIDESO. Ahora no sé si se llama MIDESO todavía, porque como que siempre le cambian el nombre. Ministerio de Desarrollo Social, antes se llamaba Mideplan. Generalmente esto lo van cambiando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros en que nos conseguimos la plata, se generan las bases, se ejecuta el proyecto y se aprueba la prefactibilidad, fácilmente nosotros podemos llevar un tiempo de 1 o 2 años.
Entonces nosotros tenemos una idea de un proyecto, ¿no? Queremos hacer un proyecto de un puente atirantado, no sé, puede ser en el río Mapocho. Y entonces hay que ver que los flujos sean lo suficiente, hay que hacer una serie de análisis, la rentabilidad, cuántas personas vamos a beneficiar. Entonces puede ser que cuando hagas la prefactibilidad te dé que el proyecto no es rentable. Entonces puede ser que la idea se caiga en la prefactibilidad. Por eso que acá muchos proyectos se cortan acá, porque de repente hay muchas ideas que son buenas, pero se necesita desarrollarlas más o no benefician a mucha gente, entonces no dan una rentabilidad social suficiente para poder hacer esa inversión dentro de una ruta que tiene cierto estándar. Entonces, si la ruta tiene un estándar más elevado, esto va a ser mucho mejor porque como que se hacen proyecciones de flujos vehiculares a largo plazo y si se justifica en N cantidad de años, el proyecto se puede ejecutar. Entonces, esto es como la primera parte. Entonces, asumiendo de que nosotros nos va bien en la prefactibilidad, nosotros ya nos conseguimos y vamos a tener unas bases o un proyecto de factibilidad o prefactibilidad. Ese proyecto nosotros lo tomamos como referencia y lo metemos acá, a la etapa de diseño. Y ahí pasamos de la parte que sería como preinversión, como esa parte del ciclo de vida del proyecto, y pasamos a lo que sería la inversión. Y la inversión nosotros vamos a tener dos subprocesos, por decirlo de alguna forma, o dos subfases, que van a ser diseño y la obra. Entonces, los puentes que son sectoriales, se considera sectorial significa que el financiamiento viene del sector o del servicio que está ejecutando, casi en un 100%. Entonces, si hay un puente que lo ejecuta con financiamiento propio el Ministerio de Obras Públicas, va a ser un proyecto sectorial. Los proyectos concesionados, como los fondos son de la concesionaria, es un proyecto concesionado, entonces no cae dentro de lo que son los sectoriales. Los proyectos concesionados se licitan como proyectos de diseño y construcción. Entonces, esta etapa de inversión para ellos va junta, o como que todo esto va como de una manera distinta. Se pasan para acá y después se pasan acá a la operación y explotación. Entonces, acá nosotros nos metimos primero en la parte de diseño, cuando tenemos el proyecto que fue rentable y con ese proyecto referencial nosotros generamos las bases, porque nos da una idea de, mira, sabes que en tal condición de río, lo ideal sería hacer un puente de 200 metros y ahí uno ve cuál es la mejor alternativa, pero eso se ve en el proyecto de diseño. Y sería como estudio, lo que nosotros denominamos como estudio definitivo. Entonces, ahí nosotros entraríamos en lo que sería el diseño. Entonces, esa ficha IDI de iniciativa de inversión que nosotros tenemos por acá, esa ficha se le van cargando más recursos y se va haciendo como una especie como de cronograma de la etapa de vida del proyecto. Entonces, ahí nosotros podemos ir haciendo un seguimiento de cómo se aprobó y cuáles fueron los montos y qué es lo que consideró cada una de las etapas. Entonces, cuando el diseño esté aprobado y nosotros ejecutemos el proyecto, igual que la etapa anterior, primero, antes de licitar el proyecto, nosotros tenemos que tener las bases, tenemos que haber mandado esas bases a que sean tomadas de razón por la Contraloría y por el Ministerio de Desarrollo Social, y ellos tengan eh, un visto bueno o que sea avisado de manera favorable. Ahí se puede recién comenzar la licitación, siempre y cuando exista la plata. Entonces hay proyectos que están como con una resolución favorable para ejecutarse, pero están a espera de fondos, que hay como priorización de fondos. Entonces como que todos los años, todos los ministerios y todos los servicios, todas las direcciones regionales entran a una bolsa de plata y se empiezan a pelear los fondos para los proyectos. Y ahí hay priorizaciones de los ministerios, de la estándar de las rutas, de las personas que se benefician, si es una zona extrema también hay alguna priorización, también entran, no sé, en algunas veces unas presiones de los intendentes o gobernadores, entonces ahí se van como priorizando cuáles son los que le debería llegar los fondos primero. Pero eso no lo vemos nosotros, lo ve el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros mandamos nuestros proyectos que nosotros tenemos y decimos, mira, de eso nosotros tenemos esto, necesitamos fondos. Y ahí tenemos como que esperar que nos aprueben los fondos. Esto entre diseño, entre que se adjudicó y se aprueba el proyecto, alrededor son 3 a 4 años en promedio, en proyectos públicos que son como más o menos
estándar. Entonces esto se demora porque primero hay que conseguirse los fondos, hay que adjudicarlo, después está la etapa de diseño, se revisa, se tiene que estar bueno el proyecto para que se apruebe, y de ahí después que se aprobó, se liquidó, y dependiendo del monto, tiene que ir a la Contraloría para que tome razón, que es lo que se llama cuando la Contraloría da un visto bueno en lo que debiese ser la parte administrativa. Últimamente se ha metido también en la parte técnica, y ahí hay diferencias, porque se supone que los especialistas son los servicios que tienen las delegaciones de funciones para hacer esto. Entonces ahí, cuando no se ponen de acuerdo, es cuando empiezan los problemas, porque hay que convencerse entre todos, y ahí eso puede llevar tiempo. Entonces, eso sería como la parte de diseño. Entonces, entre diseño y preinversión, nosotros llevamos entre 6 años como mínimo, ¿ya? Desde que se te ocurrió la idea hasta que te conseguiste la plata y te aprobaron el proyecto para que después sea construido. Dependiendo de la envergadura del proyecto, como son proyectos que son de grandes montos y de grandes movimientos de tierra, mega fundaciones en algunos casos, pasa lo mismo. De nuevo la ficha de inversión, conseguirse la plata, licitar el proyecto. La gracia es que cuando nosotros hacemos el proyecto de diseño, dentro de los antecedentes que se entregan como del proyecto, están los antecedentes de licitación. Los antecedentes de licitación vienen, lógicamente, que todo lo que sería la ingeniería de detalle, aprobada, algunas referencias de ingeniería básicas como son la hidráulica y las mecánicas de suelo, y todo lo que son las bases del proyecto, las especificaciones técnicas, las ubicaciones y todo. Y con eso se ejecuta la obra. Y claro que después la empresa constructora toma eso y lo empieza a sacar punta al lápiz para optimizar ciertas cosas. Entonces ahí las ubicaciones que nosotros tenemos no son las mismas que ellos después tienen ahora, porque generalmente tienden a aumentar. La idea es que se asemeje lo máximo posible a lo que se diseñó. Y este proceso, dependiendo de la obra, puede tomar, no sé, esto ya está, creo que 5, 6, 7 años, está un poco igual exagerado, pero si es un camino, no sé, 100 kilómetros y son muchos puentes, podría ser sí, ese tiempo. Pero si fuera perdón, si fuera solamente un puente, una reposición, podrían ser, no sé, máximo 2 años, pero va a depender de las dimensiones del proyecto. Y ahí entonces, en que nosotros se nos ocurrió la idea del proyecto, si nos regimos a lo que aparece acá, eh, podríamos tener, no sé, en el mejor de los casos, 1, 3, 8, que sería 8 años, desde que se ocurrió la idea hasta que se construyó, y en el peor de los casos podríamos tener 6, más 6, 12, 13, ¿no? ¿Cierto? 7, 3, 11, sí, 13. Entonces, desde un proyecto que se parte como iniciativa de inversión hasta que se, se entregó la obra, un proyecto público pueden pasar entre 8 y 13 años. Entonces, es súper importante que ustedes tengan esto en consideración, porque muchas veces nosotros como ciudadanos no sabemos que esto es así, de engorroso, que que el fondo de infraestructura es limitado y que todos los ministerios y todos los servicios se pelean la plata para su proyecto, y cada uno piensa que su proyecto es el mejor y el más urgente y el más necesario. Entonces ahí mucho tiempo se están peleando los fondos. Entonces, como comentaba anteriormente, que como son fondos públicos, los controles de los pagos y de los fondos son súper estrictos. Entonces, para que no existan estos temas de desfalco, corrupción, hay una serie de controles que son a veces muy redundantes, y aprobaciones y tomas de razón, y que lo vio toda la gente, después tiene que ir de nuevo a validación de la Contraloría y da la vuelta. Entonces, por eso que existe esa burocracia, para que todos los fondos que son públicos no se pierdan, ¿ya? Entonces, es fome porque, ¿qué es lo que pasa? Que a la persona que se le ocurre esto, probablemente sea un alcalde, y los alcaldes están como 4 años. 4 años, si no me equivoco. Entonces, ahora los senadores, los presidentes igual están 4 años en el cargo. Entonces, cuando uno trabaja en un servicio público, de una cierta forma como que uno empieza a ser
como más transversal, independiente como de los gobiernos locales o gobiernos centrales. Porque, no sé, a nosotros, no sé, parto con un proyecto y puedo estar, no sé, 5 años y ya pasó un proyecto de un gobierno a otro o de un alcalde a otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se generan ciertos vicios en donde las autoridades en algunos casos priorizan proyectos que son más visibles. Entonces, por ejemplo, si yo fuera alcalde, yo pensaría en hacer lo mejor para la comunidad. Pero después cuando te quedan, no sé, 2 años para que se termine tu cargo, no vas a ejecutar un proyecto que te va a demorar 4 años, que lo va a inaugurar otro alcalde. Entonces como que por los temas de reelecciones se empiezan a jugar de esa forma en que los proyectos que se ejecutan son los proyectos que generan más visibilidad. O sea, muchas veces uno ve que en ciertas épocas de campaña, en algunas municipalidades pasa que se inauguran canchas, se inauguran parques, se tapan los hoyos de las calles, pero no se hacen proyectos que reformen o que mejoren estructuralmente como las condiciones que están por un estándar bajo de los ciudadanos de ciertas partes. Pues porque si ustedes lo piensan, como que no es una buena inversión para el político que en un proyecto que no va a tener la visibilidad que él quiere o que la visibilidad se la va a llevar otra administración. Entonces eso a veces juega en contra para la ejecución de proyectos. Entonces a veces es muy importante llevarlo con gobiernos regionales y que queden amorrados después a entes centrales. Entonces, ahí hay estrategias que se tienen que llevar a cabo para mejorar. Eso es como la parte como de inversión y la obra. Y después que las obras públicas, por ejemplo, ya están aprobadas, está la parte que vendría a ser la operación. Y lo que serían los proyectos de caminos que son concesionados es más fácil porque esto como que igual se lleva de otra forma, pero ellos parten se licita como las bases de lo que sería la concesión. Y dentro de las bases técnicas viene lo que son los referenciales. Entonces se hacen proyectos referenciales. No sé, puentes que son como nivel de anteproyecto, súper básico, dibujo, nada en fierradura, más o menos lo que tiene que ser el puente. Y después ellos hacen el diseño de construcción y pasan a la operación. Pero ellos lo que llaman la explotación eh, de lo que sería la infraestructura vial. Porque ellos, en todo lo que está acá, ellos lo ven como la inversión de ellos parte acá. Ellos empiezan a invertir desde el día uno y solamente están con el capital ahí sin generar flujo positivo para ellos. Entonces, cuando empieza la operación de la concesión, ahí ellos cuando empiezan a hacer la explotación de las carreteras propiamente tales y en la explotación en cuánto tiempo le hayan concedido la concesión. Entonces, en la Dirección General de Concesiones existen inspectores fiscales, que son de inspector fiscal de la concesión cuando está en construcción, y después están los IF, que son de explotación. Cuando, cuando ya está en operación esta carretera, hay un IF que está a cargo de lo que se generó en las bases y en el contrato de concesión se cumpla. Y está a cargo de ver las multas y todas esas cosas. Pero para no son puentes que son sectoriales, nosotros hacemos una preinversión en la parte de acá, porque ya estamos gastando fondos para ver si el proyecto que estamos pensando conviene o no conviene. Cuando ya cachamos que sí conviene, hacemos como la inversión como más fuerte en lo que es diseño y en la obra. Y después nosotros vamos a ver acá y pasamos a la parte que sería operación. Y dentro de la operación nosotros vamos a ver lo que sería como la operación de la carretera y el mantenimiento, porque como en teoría no se debiesen cobrar peaje, o los peajes que se cobran son peajes relativamente, debe ser más baratos que el de las concesiones, porque cuando son rutas que son que están administradas por el Estado, la plata que se recauda en peajes es para hacer el mantenimiento de la ruta. Cuando es una, cuando es una concesión, el peaje incluye la utilidad,
que ellos manifestaron y la plata que ellos invirtieron, que está distribuido en la cantidad de años que tiene la concesión. Entonces, los peajes que son de horas que son del Estado dicen ser más baratos. Si en algunos casos existe el fondo como de parte del Estado, en algunas rutas no se cobra, porque hay planes de mantenimiento y de fondos para eso. Pero cuando son rutas más importantes, donde el mantenimiento es más caro, precisamente se tiene que cobrar peaje para poder mantener la ruta. Y eso sería como en términos generales. Y cuando ya pasa el tiempo y la ruta está en malas condiciones, cuando son sectoriales, se hacen mejoramientos de esa ruta y por lo general lo que pasan a hacer son cambios de estándar. Si una carretera que tiene una calzada, tiene una pista para acá y otra para acá, lo que se hace es que se mejora y se hacen lo que se llaman mejoramientos de terceras pistas y se le agrega una pista adicional. Y se va manteniendo el estándar de la ruta antigua y se agrega una pista adicional, o a veces que lo que se hace, se saca completo toda la carpeta y se hace una ruta nueva y no se le agrega material al costado. Son como algunas metodologías. Y así serían como las tres etapas de inversión en un ciclo de vida del proyecto. Entonces acá es súper lineal. Entonces cuando nosotros estamos como en la parte como de análisis, si nosotros lo comparamos y lo explicamos como la parte como más llevado a lo que sería una metodología que sería como BIM, nosotros partimos como por acá. Tendríamos que partir como en la parte de la programación y los diseños conceptuales. Entonces, cuando nosotros tenemos la primera inversión, nosotros deberíamos partir por acá, eh, llevar los diseños conceptuales, y acá nosotros no estaríamos saltando a lo que sería esto como preinversión y no empezaríamos a saltar a lo que sería inversión. Lo que pasa es que cuando nosotros volvemos acá, vemos que están separados por estas etapas que son súper fuertes acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que actualmente no hay como una centralización de la documentación. Existen lo que se llama el archivo técnico, pero es como un archivo técnico en papel. Y eso se ha ido digitalizando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en esta etapa, cuando pasamos de una a otra, nosotros podemos tener pérdida de información. Entonces puede ser que, no sé, pongamos en un caso extremo, hubo un terremoto o una inundación y se perdió el proyecto de preinversión y está listo para pasar a diseño. Entonces la ficha ID está creada hasta los fondos, pero faltan antecedentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que uno va a decir, chuta, ya está todo los antecedentes, hagamos el proyecto igual y generemos unas bases para que tengamos el proyecto de diseño, porque ya tenemos los fondos. Eso puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este cambio de etapa se puede generar que se trunque la información, que no se traspase de un lado a otro. Con la digitalización y la utilización de metodología BIM, lo que nosotros buscamos es evitar esto. Entonces, que toda la información que está acá me sirva y yo la pueda pasar al lado acá. Entonces, yo me recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en el ministerio, siempre me contaban que para uno de los terremotos, así que fue del 85, el archivo técnico creo que le entró agua. Se quebraron algunos elementos de agua potable y el archivo técnico se inundó. Entonces se perdió un montón de planos de puentes que estaban, planos a build de puentes que estaban construidos. Entonces si tú tenés que reparar ese puente, no lo tenés. Y creo que en otra época también se quemó una parte del archivo técnico. Entonces algunos estudios también se perdieron. Entonces, eso cuando tú almacenas la información como de carácter físico, como un papel, tiene esos problemas. Y en digitalización igual puede pasar lo mismo, o sea, se te equivocó un servidor y perdiste todo. Pues ahí también tienen que haber ciertos sistemas que puedan generar redundancia y tú puedas rescatar los proyectos. Entonces, lo que nosotros buscamos ahora con la aplicación de la metodología BIM, que estas etapas que lo que serían como de inversión, donde acá tú llegas y sigues con la parte de lo que sería etapa de inversión, porque está en la parte de diseño de detalle. Tú puedes generar acá y si tú hay problemas intermedios, como que tú vuelvas y puedes hacer una retroalimentación en la misma etapa. Entonces, nosotros ahora estamos como en esta etapa de generar estas cosas y se están generando lo que son los respaldos. Entonces, igual hace tiempo que nosotros ya sea, nosotros cuando aprobamos los proyectos definitivos de un estudio de ingeniería, se generan los planos. Los planos son como
los documentos oficiales después de construcción. No te sirve la memoria, eso no sirve. Lo que manda son los planos. Entonces, esos son como los documentos oficiales. Entonces, los planos se tienen que entregar en papel diamante o papel vegetal, firmado a mano, y después se tiene que hacer un respaldo digital de eso. Ese respaldo digital se manda para el departamento Puente. El depto Puente se queda con los antecedentes de licitación y los planos en físico y en digital. Y ellos después hacen la licitación. Entonces, pasa que algunas veces se pueden perder los planos físicos porque son de material, ¿cierto?, orgánico. Entonces ahí ellos tienen la suerte que si está digitalizado puede rescatar los planos. Y después ha pasado en algunos casos que, no sé, eran planos de un puente muy antiguo, que está el proyecto aprobado, pero no estaba digitalizado. Entonces no sé, se perdió un tubo en el archivo técnico, pues, ¿qué pasa? Y los consultores de ingeniería, ellos también tienen como un respaldo interno. Entonces, a veces como que los consultores también tienen un respaldo y en algunos casos se ha podido recuperar. Pero los consultores no están obligados a guardar los proyectos más de 5 años, que son los años que son responsables. Entonces, de ahí para allá, si pasaron 10 años, el consultor puede que no lo tenga. Entonces ya perdiste. Súper importante que exista como digitalización dentro de de los servicios públicos y que exista redundancia en los proyectos. Y ahí después tú pasas a la siguiente etapa, ¿cierto? Fabricación. Cuando te metías a BIM, si así los modelos, podías hacer modelaciones 4D, podías optimizar los procesos, las metodologías constructivas. Y nosotros en esta parte, cuando pasamos de la construcción a la operación y mantenimiento, se tienen que generar los planos as-built. Eso también queda en el archivo técnico de Departamento Puente. Entonces nosotros teníamos un puente y lo diseñamos, pero resulta que después en obra había que bajar un poco la rasante, por problema constructivo o un sello de fundación, y eso tiene que quedar registrado en alguna parte, y esos son los planos así. Y ahí después, si nosotros nos metemos a lo que sería como la parte como BIM, se podría como hacer una renovación o demolición. Por lo general los puentes en Chile duran un montón, o sea, más de 40 años, 50 años. Hay unos puentes que son súper antiguos que todavía están en operación. Entonces, la mayoría de los casos nosotros estamos en esta parte y se empiezan a hacer mantenimiento de la estructura. Sí se demuele la estructura, pero cuando se demuelen estructuras que son nuevas, porque a veces es un poco tonto, pero tenemos una ruta y tenemos un puente, o sea, de una longitud de 30 metros. Y resulta que la ruta cambió de estándar. No sé, el presidente dijo que ahora era camino internacional. Entonces tiene que ser a 2 o 3 calzadas. Entonces no podemos hacer un par vial. Entonces tenemos que demoler esta estructura y colocar una estructura nueva que sea más larga. Pueden ser algunos casos en que uno tenga que hacer una demolición de una estructura eh, que todavía le falta vida útil por desarrollar. No es habitual, pero puede que pase en algunos casos. A ver. Les voy a mostrar lo que son las fichas IDES. Se llama, entonces, esta página, yo a veces se lo muestro a los alumnos acá del curso, que hay una cuestión que se llama Banco Integrado de Proyectos y acá donde están como sistema de consulta, tanto como para profesionales o para ciudadanos, con los proyectos que son públicos. Entonces, ustedes tienen que buscar, y esto es del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ya, ahora no se llama MIDESO, se llama Ministerio de Desarrollo Social, MIDESO y Familia. Entonces ustedes pueden buscar por palabra clave, hay un montón de parámetros de búsqueda y esto creo que lo he buscado otras veces, la región de Antofagasta, Atacama. Entonces ahí uno puede hacer una búsqueda de proyectos.
Entonces, acá aparece el historial o lo histórico del proyecto. Entonces, acá pueden ver ustedes que aparece el código BIP del Banco Integrado de Proyectos, la descripción de lo que es y los años en que se postuló. Entonces, este proyecto se partió postulando el 2017 hasta el 2020-21, o sea, 2017, 2020, 2019, 18 y 2021. Es una tipología de proyecto, corresponde al sector de transporte, es su sector transporte caminero, tiene financiamiento sectorial y tiene un rate que es un RS, que significa que tiene una resolución favorable. Y aparece acá cuánta plata se pidió por el año, que lo que era diseño. Acá está un perfil de lo que hablábamos al inicio, que el año 2017, nosotros si nos metemos acá y volvemos, está lo que sería idea, perfil, perfectibilidad. Entonces se pasó de perfil, se pasó a diseño. Entonces como que ahí están las etapas que yo le comentaba. Entonces se pasó de lo que sería un perfil a lo que sería la etapa de diseño. Ahí sale la institución que lo financia, dirección de vialidad, el MOB, y quién fue la institución formuladora. Entonces fue la dirección MOB Región Atacama. O sea, ahí cada año le colocan un nombre distinto. Entonces sale vialidad MOB Región Atacama, vialidad MOB tercera región, MOB Atacama. O sea, ahí le van cambiando los nombres. Y ahí aparece algunas características. Entonces uno se mete y aparece como lo que sería la característica del proyecto y te genera un reporte. Ahí tú te puedes meter y puedes ver los detalles del proyecto. Entonces acá te aparece todo. Te aparece reporte de ficha IDE, que les comentaba anteriormente, que es iniciativa de inversión, presupuesto del año 21, se postula diseño, acá sale la tipología, que lo que era el nombre, es experimento el puente Diego Almagro, rate, resultado de análisis técnico económico del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y es RS significa resolución favorable, significa que está bien. Distrito número 5, diseño, componente de análisis regional, Atacama. Servicio de evaluación de impacto ambiental no le corresponde. Entonces, como por las características del proyecto, no se necesitaba hacer eso. Y acá aparece la justificación del proyecto. En una ficha ahí ustedes pueden ver este tipo de información. Dado los acontecimientos hidrometeorológicos acontecidos en el 2015, el presente puente necesita ser mejorado de modo de cumplir de manera suficiente con la capacidad hidráulica requerida. Esa fue la justificación del proyecto. Se programa etapas de diseño de presente del proyecto, el cual tendrá como producto la de ingeniería necesaria para poder ejecutar las obras planificadas. Corresponde a un área de desarrollo indígena, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ustedes de repente, si hay un proyecto que quieren cachurear y meterse, lo pueden meter. Y acá aparece situación arrastre y aparece el financiamiento sectorial, esto es consultoría, y aparece cuánto se pagó hasta el año 2020. Hasta el año 2020 se pagaron 240 millones de pesos y se pasaron 10 millones para el 2021. El costo total del proyecto fueron 250 millones. Eh, Acá aparece la cantidad de meses que se ejecutó, gastos administrativos. Otro aporte no hay. Fecha de postulación 2020. Fecha de ingreso de la solicitud de inversión 2020. Y acá está recomendado satisfactoriamente. Se prueba la continuidad de iniciativas de inversión. Entonces, si ustedes ven acá, esto partió en 2017 y si tú no, los fondos no pudiste pagarlos completamente ese año o continúas con el proyecto porque tiene más de un año, tienes que pasar al siguiente año. Y los fondos tienes que colocar que se tienen que hacer arrastre de fondos. O sea, los fondos que vienen con la ficha inicial se tienen que pasar para el año siguiente. Eh, Eso, aquí aparecen algunos datos que son más técnicos, que cuántos meses lleva 18, la magnitud del proyecto en metros son 40. Ahí aquí aparece el resultado de lo que sería la evaluación, la evaluación social o la rentabilidad social. Entonces aparece el BAN social y aparece el TIR social. Entonces, eso sería lo que se gana como en plata, pero beneficiando a personas. Es como raro explicarlo.
Y ahí aparecen la solicitud de financiamiento, la persona que hizo la solicitud, el evaluador del proyecto del ministerio. Y yo era el inspector fiscal, no aparece acá los datos, pero el inspector fiscal acá fui yo en este proyecto. Entonces ahí ustedes se pueden meter y ver la información. Y eso es como interesante. Aparecen los mapas, no sé si lo muestran. Ustedes pueden ver la ubicación del proyecto. O sea, bueno, igual es interesante que se ponga porque de repente uno podía pensar que es chamullo y en realidad no hay ningún proyecto. Está muy lento el computador. Bueno, acá debería aparecer la georreferenciación. Pues esta cuestión yo, este proyecto siempre saco fotos, así que oiga. Pero eso es como sería una ficha de iniciativa de proyecto. Entonces, como esta fue la del 2021, aparecen los datos de los años anteriores. Se murió esta cuestión. O sea, ya no se puede meter acá lo que sería la ficha del año 2017. Entonces, la ficha de 2017 es casi lo mismo, pero aparecen como los fondos que se solicitaron en total. Y pues acá como que aparece como la conclusión del análisis de lo que se espera de esta cuestión. Eh, entonces, como pasó, este es un perfil, ¿qué sería etapa de perfil o no? Rediseño, 2017. Entonces, el 2016 se postuló para el 2017. Y acá aparece como Seremi de Desarrollo Social de Atacama y aparece lo que es la conclusión del análisis que ellos hicieron. Entonces dice, el desarrollo de la etapa de diseño de esta iniciativa permitirá contar con los antecedentes técnicos necesarios para proponer el puente de Diego Almagro sobre el río Salado en la comuna de Diego Almagro, dañado por los aluviones de marzo de 2015. Actualmente la estructura ha sido puesta en servicio provisoriamente sin cumplir con los requerimientos de seguridad frente a eventuales nuevas crecidas del río Salado. Entonces eso es como lo que se busca. El, el proyecto considera la reposición de la estructura consistente en un puente hormigón armado de carácter definitivo, así también como el diseño de los accesos y su conexión a la realidad existente. Entonces, ahí uno define qué es lo que uno va a colocar. Esto es bueno, pero también es malo porque de repente si dentro del análisis salen otras cosas que no están consideradas dentro de lo que sería la ficha de inversión, como que tengo un cierto margen de juego, pero no puedo hacer algo completamente diferente. Por acá me dice que tiene que ser un puente de hormigón armado de carácter definitivo, eh, tengo que colocar los accesos y conexión a red vial existente. Las obras de protección de defensas fluviales de las riberas y otras obras que se requieran para complementar el funcionamiento del proyecto. Entonces, si por ejemplo yo tengo que hacer una, por decir algo, una represa para proteger el puente, no lo puedo hacer porque son obras fluviales de protección de la estructura, pero no una mega obra. Entonces, hay algunas cosas que de repente la comunidad pide y que tú no la puedes ejecutar. O sea, supongamos que hay una pasarela que se la llevó el aluvión y que estaba, no sé, al lado del puente. Entonces, como la ficha de iniciativa de inversión me dice que es un puente, su acceso y la conexión vial existente, yo no puedo hacer una PAC y decirle a la gente, ¿sabe qué? Yo le puedo colocar una pasarela. Y yo pido la plata para una pasarela en la actualización de la ficha IDI del año que viene, pero en mi eso me va a decir, oiga, el proyecto original considera un puente, usted me está metiendo una pasarela. ¿Dónde sacó eso que usted quiere hacer una pasarela ahora si no era la idea del proyecto? Porque si no era otra evaluación económica. Y puede ser que en algunos casos sean cosas que sí se justifiquen, pero si se te cae la evaluación económica, que es lo que es lo que aparece por acá arriba, debería estar por acá, ya, eso no está. Pero si se te cae la evaluación económica, no te sirve el proyecto. Se indica cuáles son la metodología de evaluación que se utilizó. La metodología de evaluación es HDM3 simplificada.
Los indicadores de evaluación arrojan resultados de un BAN social de 14.000 millones y un TIR social de 111,9%. Y la necesidad indica que con aumento en los costos de inversión de un 40%, el proyecto continúa siendo socialmente rentable, año óptimo de inversión en el 2017. O sea, yo podría hacer un proyecto que me cueste inclusive un 40% más que esto, y todavía sería rentable, pero el año óptimo de inversión sería el 2017. Y esto se marca dentro de los lineamientos de estrategia regional de desarrollo regional. Entonces, como les comentaba, que los que son los promotores de proyectos, que principalmente son los ministerios, tienen lineamientos de inversión. Entonces, esto está dentro de la estrategia regional de desarrollo de Atacama. Eso es una cosa que está entre el conjunto de Mideso, el gobierno regional y los ministerios, el Ministerio de Obras Públicas. Y acá aparecen como la responsabilidad de velar porque la iniciativa sea licitada, adjudicada y ejecutada de acuerdo a lo aprobado, radica en la institución responsable técnico de la etapa, en la institución financiera y las entidades controladoras de sector público. Entonces, para que se pueda adjudicar esta cuestión y se pueda licitar el proyecto, tiene que los encargados, que son el Ministerio de Obras Públicas, la Contraloría y la institución financiera que va a pasar las lucas, en este caso es un proyecto sectorial, se pongan de acuerdo y lo hagan dentro de los plazos para que dentro del 2017 esta cuestión se pueda licitar. Y esta cuestión se licitó, se adjudicó en el 2017, así que está dentro del año óptimo. Ahí tuvimos un problema porque la DOH estaba haciendo una canalización y tuvimos que hacer un puente más largo, pero al final se cumplió con el objetivo. Pero todos los proyectos públicos tienen esta metodología, entonces eh, cualquier proyecto que ustedes estén realizando va a pasar lo mismo, entonces va a partir de una iniciativa de inversión y va a pasar por las diferentes evaluaciones. Eso era como un poquito una introducción de qué es lo que son las fichas IDIS, para que no fuera un poco más tangible, no tantas rayitas. Entonces ahí ya se juega el proyecto, ya se parte a lo que sería propiamente tal la ejecución. Entonces, nosotros ahora que ya cachamos cómo se licita toda esa cuestión, tenemos que ver más o menos cuáles serían como las etapas dentro de un proyecto de ingeniería que está enfocado más a la parte de detalle. Entonces, la primera parte que sería como la etapa de preinversión, idea, perfil, prefactibilidad, eh, en lo que sería un proyecto tradicional como el sector privado, estaría como metido lo que sería como la evaluación técnica y socioeconómica. Entonces, todo esto que está acá, nosotros es lo que consideramos en la etapa de preinversión, que sería como la prefactibilidad, la factibilidad y la ingeniería básica inicial. Entonces tenemos estas tres cositas acá. ¿Qué sucede acá? Que cuando tenemos factibilidades o prefactibilidades, son apretados con las lucas para la ingeniería básica. Entonces, lo que se busca es que nosotros tengamos principalmente en estas etapas ideas de trazados. Entonces tengo el trazado 1, el trazado 2, que uno pasa por la parte norte, el otro pasa por la parte sur de la ruta que nosotros estamos analizando. Entonces son como alternativas de trazado y tengo acá un río. Entonces, voy a tener un puente acá, voy a tener un puente acá. Entonces, como lo que ellos quieren, y esto generalmente lo hace la dirección de planeamiento o algunos departamentos dentro de la misma división de ingeniería, analizan las factibilidades. Entonces, como son etapas de diseño como se puede decir más conceptuales, eh, lo que sucede es que no se meten muchas lucas en ingeniería básica, porque como tengo muchos trazados, puede ser que yo me gaste mucha plata en hacer muchas alternativas de puente y de camino, siendo que al final yo me voy a decantar por un trazado. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que idealmente nosotros tengamos como una optimización entre una cantidad suficiente de ingeniería básica que me tenga eh, un diseño conceptual que sea como apropiado o que me dé luces de lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando nosotros trabajamos con unos colegas con Plan BIM,
y la gente de planeamiento, porque teníamos reuniones que eran de las diferentes direcciones, o sea, cuando nosotros trabajábamos con la gente de Plan Bien, ellos trabajaron primero con el MIMBO y después trabajaron con nosotros. Ellos dijeron, mira, nosotros queremos gente que sea de toda la etapa del proyecto, del diseño conceptual, del programa, de detalle. Entonces metieron a gente que eran como de la dirección de planeamiento, que era los que hacían la ficha I de lo que era la división de ingeniería, que es los que realizaban los proyectos. Después el departamento de puente, que hacían las construcciones, porque ellos estaban como en las diferentes etapas de vida del proyecto, ciclo de vida. Entonces ahí todos tenían visiones distintas. Eh, que es lo que nos decía la gente de Plan B, oye, no, es que ustedes tienen que gastarse todas las lucas acá, en esta etapa, y después van afinando. Pero la gente de planeamiento decía, no, pero si al final tengo muchos trazados, no puedo meter, no sé, 200 millones en sondaje, si con 200 millones yo puedo hacer, no sé, dos factibilidades, por decir algo. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que si, cómo lo veía la dirección de planeamiento? Que si ellos gastaban mucha plata en ingeniería básica, la cantidad de proyectos de prefactibilidad que ellos iban a poder realizar iban a ser muchos menos. Y los proyectos iban a salir mucho más caros. Y como que ellos ven que la plata se iba a botar, porque si ocupábamos mucha ingeniería básica en trazados que después no van a ser rentables, ese sondaje como que lo perdiste. O la topografía la perdiste, los perfiles de Gauss están perdidos. Y en cierta forma tienen razón, pero también tú no sabías que no iba a ser factible hasta no hacer el análisis técnico. Entonces como que igual, o sea, pucha, no te eché 200 millones en sondaje, pero no sé, po, si antes gastabais 10, ahora mete 30, por ejemplo. Se vaya aumentando. Y ahora, una de las cosas buenas que salió eso de trabajar con Plan Bien es que la gente que hace las factibilidades nos pregunta a nosotros, que somos la parte de ingeniería, mira, nosotros tenemos estos trazados, ¿cuántos sondajes más o menos debería colocar para tener como una idea de la longitud del puente? Y ahí nosotros como que trabajamos en conjunto. Entonces igual es bueno porque ya los proyectos de factibilidad son válidos, porque a veces nos llegaban a nosotros proyectos de factibilidad de puente que estaban hechos con calicatas, y calicatas que no eran profundas, entonces eran como de 1,5 metros, y con eso a veces sacáis material que era del terraplén de relleno, entonces tú no tenías idea de lo que teníais más abajo de suelo. Entonces al final uno tenía que proyectar siempre pilote en los estribos, porque no sabíais lo que teníais para abajo. Entonces como que eso igual se fue mejorando un poco. Pero igual es complejo porque tenéis que llegar a un equilibrio en cuánta plata gastáis en ingeniería básica para que no te perjudique que los proyectos sean muy caros. Que si los proyectos de factibilidad que son demasiado caros, de repente no los podías hacer porque no son rentables para el nivel de desarrollo, porque es una factibilidad. Entonces, como que ahí hay ciertos niveles de sensibilidad. Eso sería como etapa preinversión, y después tú te vayas a la parte que sería como de inversión, pero la parte que sería como diseño o estudio o proyecto. Entonces, dependiendo del profesional o donde estén trabajando, van a decir, no, la etapa estudio, la etapa ingeniería, la etapa proyecto, el departamento de proyecto, ¿cierto? Pero se refiere a toda la etapa del diseño de la ingeniería de detalle de un proyecto, antes de su construcción. Entonces ahí nosotros, las cosas que nosotros vamos a tener y que necesitamos, que van a componer esta etapa de estudios o de proyecto, van a ser, ¿cierto?, las ingenierías básicas, que son de detalles, eh, son ingenierías, países finales, pero son ingenierías básicas que sean de nivel de ingeniería de detalle. Entonces nosotros tenemos que hacer ingeniería básica suficiente para desarrollar ingeniería de detalle. Entonces cuando tenemos un proyecto de ingeniería eh, dentro, o un estudio de ingeniería dentro de la división, tiene bastantes fases, que es como promoción de alternativas, anteproyectos, ingenierías básicas para anteproyectos, ingeniería básica para estudio definitivo, etapa de estudio definitivo, evaluación económica, expropiaciones, licitación y antes de liquidación, antecedentes de licitación. Entonces, como que esto está aquí simplificado, pero hay más etapas. Pero necesitamos, en cierta forma, la ingeniería básica final o la ingeniería básica para hacer
ingeniería de detalle, que sería la mecánica de suelo, la hidrología, hidráulica, lo que sería como el análisis ambiental, y en algunos casos las condiciones urbanísticas cuando son cosas que son más urbanas. Esto quizás lo podríamos meter acá en lo que en el MOP se llama como medio ambiente y territorio. Eh, la hidráulica y la hidrología va de la mano. Nosotros hacemos estudios hidrológicos para poder determinar la hidráulica del cauce que nosotros vamos a trabajar y las mecánicas de suelo, ¿cierto? Que nos sirven para hacer los análisis hidráulicos, las macrogranulometrías, ese tipo de cosas, y para calcular la capacidad de soporte de las fundaciones o infraestructura y los comportamientos sísmicos del suelo. Y ahí con esa información nosotros podemos hacer la memoria de cálculo de las diferentes especialidades y proyectar lo que sería los encauzamientos fluviales cuando es necesario, la protección del talud y ribera, la memoria de cálculo de que sería estructura hidráulica y todas las otras especialidades que son de camino, ¿cierto? Y esto como producto final, por lo menos para el ministerio, tiene lo que sería los planos de detalle. De los planos de detalles es el documento oficial. Entonces, yo tengo una memoria de cálculo y con una memoria de cálculo yo no puedo llegar a la hora y decir, oye, hazme este puente. Lo que te sirve a ti son los planos. Y los planos tienen que venir firmados por todos los especialistas, el revisor estructural, el inspector fiscal y el jefe de departamento de proyectos de estructura. Cuando viene firmado por todos esos personajes, es un proyecto que es licitable y construible. Entonces ahí hay un tema que nosotros con el ente contralor, que teníamos una discrepancia, es que el Ministerio de Obras Públicas que es un ente técnico, entonces tiene ciertas características que son normativas. Entonces, al igual que el Servio, entonces el Servio cuando saca alguna normativa INN que está asociada como a la parte del Servio, que sería como vivienda o organizaciones, él es el organismo técnico, entonces él corta el queque de alguna forma. Entonces, cuando el Servio aprueba, no sé, un edificio, está firmado, él dice que técnicamente ese puente cumple, que no se va a caer. Y pasaría lo mismo, o sea, que el edificio, perdón, y pasaría lo mismo con obras públicas. Entonces, los jefes de esos organismos técnicos tienen como atribuciones que son, como en cierta forma, eh, que son como normativas y de aprobación. Entonces, lo que yo entiendo cuando nosotros conversamos con los abogados del departamento, no del departamento, sino que son de la fiscalía, del ministerio, que si yo tengo un plano acá y mi jefe lo firmó, este plano podría estar en blanco, pero como en este caso que el jefe de departamento de estructuras, que tiene la delegación de funciones que hablamos el otro día, de aprobar un proyecto, si este plano está aprobado por esta persona, en términos como administrativos y jurídicos, es licitable y construible porque él está avalando lo que está acá, aunque de repente no sé, no hay nada. Como que eso es lo que nos explicaban los abogados. Entonces, si hay un puente que fue aprobado en un año, eh, ese puente está apto para ser construido. Puede ser que la Contraloría diga, ¿sabes qué? Ahora está vigente otra normativa, eh, ¿es necesario actualizarlo? Podría preguntar. Y acá, mi jefe en este caso, el jefe de estructura o el jefe de división de ingeniería debería decir, ¿sabes qué? Las actualizaciones son de carácter estético, así que no es necesario actualizar el puente, porque se cambiaron las barandas y las que están en ese año se cambió el color, pero son el mismo tipo de baranda, por decir algo. Entonces, el proyecto sería licitable y construible, pero ahora sí, por ejemplo, se cambió el espectro, por decir algo, se cambió el espectro de diseño sísmico. Eh, el- Nosotros podemos decir, Contraloría, oye, hay que actualizarlo porque cambiaron la norma. Y ¿sabéis que este puente con la norma antigua era muy conservador, así que el puente está sobredimensionado, entonces lo podemos construir, pero va a salir más caro. Ah, ya, construyanlo. O te pueden decir, no, ¿sabes qué? Optimízalo. Entonces lo actualizáis. Esa de esas es como la conversa. Lo que pasó es que cuando había actualizaciones del manual de carretera, como cosas, no sé, de algunos elementos,
que no eran estructurales, si podemos decir de alguna forma, es que se consideraba que el proyecto no era seguro. Y eso no lo puede determinar un organismo que no es técnico. El organismo técnico es el Ministerio de Obras Públicas o el SERVI en lo que le respecta. Entonces ahí hay como unas discusiones que nosotros hemos tenido, ha tenido la Dirección de Obras Hidráulicas. Al final tampoco la idea es que nosotros nos vayamos en mala onda con el ente auditor, porque lo que ellos hacen está bien. Pero en el decreto que crea la Contraloría se establece en un punto que cuando hay discrepancia técnica en alguna resolución de algún punto, la persona que tiene que zanjar de manera favorable al servicio técnico es el ministro de Obras Públicas o el director general de Obras Públicas. Entonces, si no se ponen de acuerdo el MOP o la Contraloría en alguna cosa técnica, el que corta el queque debe ser el ministro o el director general de Obras Públicas. Es decir, ¿sabes qué? Lo que dice, no sé, el jefe de división de ingeniería está correcto. Entonces, usted no tiene por qué rechazarlo porque nosotros somos los técnicos que lo aprobamos. Entonces, ahí a veces se enfrascan en esas discusiones que son más administrativas y los proyectos se traban. Entonces, desde el punto de vista como técnico, lo que manda son los planos. Fui por las ramas, pero lo que manda son los planos. Entonces, es súper importante que existan los planos que son adecuados. Entonces, de repente tú puedes tener una memoria de cálculo súper buena, súper bonita, súper bacán. Existe análisis no lineales, rótulas plásticas, pushover, un montón de cosas. Y después contrataste un dibujante barato y él hizo un dibujo súper simple. Y no sé, colocó los fierros donde no eran, los traslavó. Entonces lo que tú colocaste no se va, no va a ocurrir en la realidad. Entonces, al final es súper importante que la memoria de cálculo se vea reflejada en los planos. Eso sería como la etapa de estudio. Y después tenemos lo que sería como licitación y construcción, que es como la segunda etapa de inversión. Pero es como la parte que ve la subdirección de obras. Entonces, con los planos que se aprobaron, ¿cierto? Se llama licitación. Se llama licitación y hay ofertas de proponentes, se hace un análisis técnico-económico y la empresa que ofrece la oferta técnica que cumple con lo mínimo establecido y que es la oferta más barata, es la que por lo general se adjudica. A veces se hacen, porque se hacen ponderaciones, no sé, estoy mintiendo acá, estoy inventando porque esto le corresponde a la adjudicación de ofertas técnicas a la supervisión de obra, pero supongamos que la oferta técnica pesa un 0,08 y la oferta económica pesa un 0,2. Entonces, si mi oferta técnica es súper buena, yo voy a tener hartos puntos. Y puedo ser un poquito más caro y eso me va a quitar puntos. Pero cuando haga el promedio ponderado, puede tener una nota buena y puede que me adjudique. Pero al caso contrario, si pesa poco la parte técnica y pesa más la parte económica, puede ser que yo entregue un proyecto que cumple el mínimo desde el punto de vista técnico, pero que no va más allá y que no propone cosas más bacanes, constructivas, por ejemplo. O sea, como pesa poco da lo mismo, pero que después cuando se haga el análisis y el polinomio del cálculo de la oferta técnica, lo que va a mandar es que sea más barato. Entonces, a mí sí pesa mucho lo económico, como que la parte técnica cumplo con lo mínimo y voy fuerte con la parte técnica con valores más bajos. Entonces ahí hay que ser cuidadoso cuando se hacen esas evaluaciones de ofertas técnicas económicas. Y ahí después está el proceso de adjudicación, ejecución de la obra, control y inspección. Y en el control y inspección es lo que hablábamos el otro día. El IF de construcción, la, la IF, asesoría de inspección fiscal, el visitador de obra y está la empresa constructora. Y la empresa constructora siempre tiene sus propios autocontroles, sus propias inspecciones, sus propias hitos, ¿cierto? Inspección técnico de obra. En obras públicas es súper raro que existan hitos, son como autocontroles que tiene la propia, se llama así generalmente autocontrol. El concepto de hitos como más utilizado en edificación. Pero como que en obra pública es como inspector fiscal, asesoría, visitadores de obra, que son los auditores de los IF, que son del fisco también, y la constructora con sus respectivos controles. Y entre todos ellos
se controlan para que la cosa funcione. Y ahí entra lo que se llama construcción y entrega en servicio. Y ahí, dependiendo del tipo de contrato, nosotros podemos tener diferentes, ¿cómo se llama? De acuerdo a los montos, diferentes plazos de marcha blanca o de puesta en marcha del proyecto. Entonces, por lo general, son como mínimo 2 años donde hay una carretera que está en, en marcha blanca y la constructora responsable de la ruta. Entonces, la ruta está en funcionamiento, pero cualquier problema que pasa, la constructora se tiene que ser responsable y reparar el camino, o un terraplén que se está asentando, el puente que se quedó un estribo chueco, por decir algo, ellos tienen que repararlo. Después de pasado ese tiempo de marcha blanca, ya pasa a ser una obra pública entregada y el responsable es el ministerio. Y ahí ya la constructora se lava las manos. Por eso hay que ser súper cuidadoso cuando se hace el control y inspección y la fiscalización en la marcha blanca, para que no existan problemas, porque después todo lo que no quedó bien va a ser responsabilidad del Estado. Y ahí se va a cobrar con platita de todos nosotros. Y dentro de lo que sería el puesta en servicio de la infraestructura pública, está lo que nosotros comentamos anteriormente. La mantención, reparación, ampliación en algunos casos cuando sea necesario, y la conservación. Y ya después volvemos a lo que sería como eh, cerrar el ciclo, ¿cierto? O sea, uno ve de nuevo a la parte de estudio y uno dice, ya, este puente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Demolerlo, reemplazarlo o rehabilitarlo. Entonces se hace un estudio, se hacen a veces, esto lo hace el departamento puente o el área de conservación, dice ya, vamos a hacer una factibilidad, a ver qué es lo que es más razonable hacer. Razonable me refiero desde el punto de vista como del análisis o sea, técnico-económico, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ya, vamos a hacer un estudio del puente, se hace un levantamiento de la estructura y se ve en qué condición está. Se ve si de repente la rehabilitación de la estructura es demasiado cara, eh, lo sale más a cuenta cambiar por un puente nuevo. Entonces ahí se va a hacer un análisis de qué es la mejor opción. Y después si es demolición o reemplazo. Se pasa que algunas veces cuando se necesita hacer una ampliación, por ejemplo, hay que hacer una ampliación de la ruta, que es lo que comentaba anteriormente, tengo dos opciones, demuelo el puente y hago un puente nuevo que tenga todo el estándar que yo necesito, o mantengo la estructura existente, le hago una rehabilitación y construyo un puente al lado, y genero un par bien, que son dos estructuras una al lado del otro. Entonces ahí uno tiene que hacer análisis que es más conveniente. ¿Por qué? Porque demoler los puentes es súper caro, porque está ahí sobre cauce. Rehabilitarlos también puede ser caro. Y en algunas veces, como entre demoler y reemplazar, sale mucho más caro. Entonces, a veces que lo que conviene es como reemplazar el puente, pero no demolerlo, sino colocarlo al lado. Entonces, como que te ahorraste demoler una estructura, la rehabilitas o la conservas y haces una estructura nueva al lado. Entonces, no tienes que hacer reemplazo total de las 4 calzadas, o sea, las 2 calzadas y las 4 pistas, sino que haces una rehabilitación de la estructura existente y el reemplazo, entre comillas, por una nueva, pero de la mitad de lo que teníais que hacer. Eso es bueno porque te ahorráis plata, pero a largo plazo igual a veces te genera inconvenientes porque, no sé, pasa mucho en la ruta 5, se hacen par viales y hay una estructura que se hizo con una norma y la que existe ahora existe con una norma mucho más nueva y el puente nuevo aguanta camiones más grandes y lo que sería como el puente antiguo aguanta camiones más chicos. Entonces como que es complicado. Entonces, por ejemplo, así como en mi memoria tengo un puente que es el puente Huantelauquén. A ver si lo mostramos acá. Así como que está el puente Huantelauquén. Esto se llama Hertz.
Entonces, la ruta 5 Norte, hay varios puentes que están con limitaciones de ciertas cargas, o sea, no de 45 toneladas, sí, o sea, sí en algunos casos, pero también hay unos puentes que son antiguos y como que uno no permite el paso de estructuras de camiones que son muy pesados, por sobre los 45 toneladas, y es porque los puentes son muy antiguos. Eh, Vamos a ver si ya va a haber un puente. eh, puente, ¿Aquí está el puente de Chihuahua? Acá está, que les comentaba a ustedes, el puente de Huantelauquén. Entonces, no sé si han ido por la ruta 5 Norte y está el sector de Huantelauquén donde venden unas empanadas de queso marca Huantelauquén, son súper buenas, pero el problema es que no son veganas. Entonces, acá tenemos el puente de Huantelauquén y hay dos estructuras. Entonces, si uno se mete acá a mirar, deberían aparecer las dos estructuras diferentes. Así que me tiré muy atrás. Si se alcanza a ver, acá está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos acá arriba del puente Huantelauquén, ¿cierto? Entonces tenemos la ruta 5 Norte. Nosotros estamos en la pista o en la calzada derecha, que es la que va de sentido de sur a norte. Y al lado izquierdo está la que viene de norte a sur. Entonces ustedes ven que este puente que está acá es más angostito, es como más chiquitito, tiene este tipo de baranda que es más antigua. Entonces, este puente que estaba al lado de acá es más antiguo. Entonces, incluso da para ver que este tiene como las barandas tipo F altas. Entonces, como que los estándares son distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que yo les comentaba ahora, pues. O sea, tú dices, chuta, he hecho abajo todo este puente que está acá y voy a tener que reponer el puente que está acá, que va a ser nuevo, y colocar este. Entonces, voy a tener que hacer dos puentes de 200 metros. Entonces, una alternativa es como, chuta, ¿sabes qué? Este lo mantengo, lo dejo en un lado y al lado de él hago otro puente nuevo. Pero como este va a ser con una normativa nueva, va a ser más resistente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando cuando los camiones pasan por acá, en este puente no pueden pasar camiones de más de 60 toneladas sin que hagan un análisis estructural del puente si es que pasa algo. Entonces, todas las cargas especiales que piden permiso tienen que hacer un análisis con un modelo estructural súper acabado para demostrar que por sobre las 60 toneladas eh, este puente no va a tener problemas. Entonces, igual pasan ese tipo de problemáticas. Ahora, si nosotros nos tiramos acá y nos miramos el puente del otro lado, que sería de norte a sur, ahí ustedes ven que el estándar es otro. Entonces, la calzada es mucho más ancha, puede ser que tenga más. Por lo general, estas pistas son mínimo 3,5 metros, entonces esto es como mínimo 7, pero siempre tiene que tener un poquito más. O sea, como que andan del orden de 8 metros, incluso en algunos casos 9 metros. Acá tiene este sobre ancho plataforma, una berma, después tiene un mini pasillo para los peatones, y después tiene la barrera tipo F alta. Entonces ustedes ven que ya los estándares son diferentes, y acá el medio igual. Eh, no sé si tiene junta de dilatación. Tiene la junta de dilatación, que es un elastómero. Entonces, estas son las decisiones que uno tiene que ir tomando. No yo, si podría meter, sino, no sé, el director regional en ciertos casos, las personas que están levantando las necesidades de proyectos. Y tenéis que ir viendo, no sé, porque tenéis como la plata escasa, tenéis que chuta, ya construyo dos puentes o de 200 metros o construyo uno de 200 y esa plata la dejo y repongo otros puentes chicos. O sea, como que ahí uno va
de a poquito haciendo como análisis de esas cosas. Eh, el puente, les comentaba el otro día que estaba como el paso superior del Olivo, ah, por acá, paso superior de Las Vegas. Esta es la 5 Norte, ¿cierto? Y acá está el paso superior del Litre, esta es la ruta 5, la 60. eh, y si no me equivoco, está por acá, está Las Vegas. O sea, acá tiene que estar el paso superior del Olivo. Pues acá están un pasos superiores y acá está el Gálibo. Entonces, estos puentes deberían estar señalados y debería decir cuál es el gálibo. O sea, yo no sé si era como la velocidad o el gálibo, se veía bien. Y pasa mucho que los camiones a veces se les dice no pasen por tal paso superior, tienen que pasar por acá, pasa por al lado, da la vuelta por acá arriba, porque el gálibo es muy bajo. Y los compadres dicen, no, sí paso, y se meten nomás, y pum, le pegan a las vigas por acá abajo. Pasa mucho que los viejos quedan de repente con los camiones casados, quedan metidos acá abajo, echan las vigas y, por ejemplo, estas vigas que son de hormigón, igual tú las puedes reparar como que eh, le hace una especie como de demolición con agua, hidrodemolición, y después vais con un encofrado, la reforzáis, hormigones, cicador, y la voy a reforzar. Pero cuando son vigas de acero es más complicado porque tenéis que soldar, entonces tenéis que como alzaprimar y todo eso. Y el problema es que las vigas cuando le pegáis muchas veces las de acero, después esos puntos donde tú soldaste es una zona de fatiga que cuando tú la calculaste no era originalmente un punto de fatiga, y puede ser que no aguante por las cargas que va a tener por arriba, entonces igual es complicado. Aprovechando que estamos acá cachureando, a ver si aparece el... Profe, Sí, una consulta con respecto al puente que decía. Por ejemplo, bueno, se sabe quizás en estudios por la carretera o se ve el mismo TMDA por el tema de los autos, los camiones que circulan. Que pase eso, como lo que usted está explicando, que pasa un camión muy grande, pasa y rompe las vigas. Eso no se estudia antes o no se hace, no sé si se dará tan fácil como decir se alarga el puente o cuando se está en ejecución del puente hacerlo más largo y evitarse esos problemas. Se supone que el TDMA es para eso, po, para efectivamente hacer como una medición de los tipos de vehículos que circulan durante la carretera. sí, sí, o sea, eh, se hace, pero al final hay muchas variables cuando tú estás diseñando el pantano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por una parte, tú haces el TMDA y te indica como el componente de flujo que hay que tener, y eso a lo que te lleva como de manera como súper fuerte es a ver como la cantidad de eje equivalente que tú vas a tener para la resistencia de los pavimentos. Eso es como lo más importante para el TMDA y también para hacer la evaluación social. También a nosotros nos dan luces de cuáles son los tipos de camiones que fuertemente pasan por ahí. Entonces, claro, si yo sé que van a pasar muchos camiones que son mineros, yo tendría que hacer un puente súper alto. Pero pasa también, por ejemplo, chuta, esto no vale, que los camiones mineros hay algunas veces que son cargas especiales, que no pasan siempre y que son cargas puntuales, que un puente estándar no lo va a conseguir, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Suplir de lo que sería su dimensión. Entonces, igual en cierta forma es complicado porque, mira, si nosotros nos metemos acá al puente, fui al Océano Pacífico, pero si nosotros nos metemos a una estructura, la va a entender como algunas cositas.
Entonces, lo que hablamos ayer es que todo lo que sería el ancho de la carretera es faja fiscal. Y todo lo que está acá puede que sea faja fiscal o puede ser que sea una faja de un particular. Entonces, supongamos que esta cuestión tiene un gálibo, no sé si aparece por acá. El kilometraje, no el gálibo. A lo mejor acá aparece. Hay un compadre en moto. No, no aparece. Ya, pero filo. Entonces nosotros supongamos que tenemos un gálibo de 4,5, que es como el gálibo, si no me equivoco, es como el gálibo mínimo. Entonces, si yo tengo un gálibo mínimo de 4,5, significa que el fondo de viga tiene que llegar de aquí hasta acá y tiene que tener una distancia de 4,5 como mínimo. Y después lo que yo tengo que hacer es proyectar mi rampa de acceso. En este caso, como es un enlace, como trébol, ¿cierto? Acá es un enlace más recto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes me dicen así como, ¿sabes qué, profe? Nosotros necesitamos pasar como un camión minero, un CAEX, y tenemos que tener un gálibo de 8 metros. Entonces voy a tener que un gálibo del doble de esta altura. Entonces, esta viga, el fondo va a quedar por acá. Entonces, este pilote va a subir hasta acá. Y este estribo no me va a ser suficiente, entonces voy a tener que tirarlo un poco más atrás y quizás hacerlo como escalonado y después de acá hacer un estribo transparente y tirarlo para que me cumpla los 8. Y esa rasante va a tener que cumplir con una pendiente longitudinal súper grande. Entonces voy a tener que aumentar lo que serían las expropiaciones. Entonces, lo que sería el desarrollo de estos elementos, por ejemplo, podríamos decir que quizá este trébol caería por acá. Entonces acá hay un paso superior y acá hay como una especie como de río, es un estero, este estero de los loros. Entonces este elemento podría caer dentro de esta cuestión para poder cumplir con ese gálibo. Y si caigo más acá, a este viejo que vivía acá, en vez de sacarle ese pedazo de paño, yo tengo que sacarle todo este paño de acá, para acá. Si esta cuestión está controlada por canalista, canalista, y para acá también va a aumentar su longitud, y tiene que cumplir con un radio, con la velocidad, porque básicamente el puente sale más caro, pero también me aumentan las expropiaciones. Entonces puede ser que, claro, yo pueda hacer un gálibo súper grande, pero por temas como territoriales o incluso de rentabilidad del proyecto, puedo hacer movimientos de tierra infinito porque voy a tener que expropiar mucho y el puente va a ser muy caro y puede que no lo construya. Entonces, claro que eso se estudia y en algunos casos se hace como la altura mínima óptima para que pase la mayor cantidad de puentes de camiones tradicionales y, y los otros camiones van a tener que darse la vuelta, ¿no? Porque nosotros tenemos que diseñar como puentes que sirvan a la mayoría de las personas. No puedo diseñar, por ejemplo, un puente que sea solamente para que lo ocupe, en teoría, solamente para que lo ocupe, no sé, el minera Los Pelambres, por decirlo, porque ellos transportan, no sé, muchos camiones CAEX, porque no sería como rentable socialmente. Entonces, pasa también, como tú dices, que las normativas se van actualizando. Entonces, puede ser que cuando se construyó este puente, el legal mínimo era 4,5 y ahora, por los cambios de tipo de camiones y de ejes, que se recomienda siempre que en rutas principales el cálido mínimo sea 5 o 5,5 metros. Entonces, en esos casos, claro, se está analizando y se considera. Pero por eso las rutas que son más antiguas están señalizadas. Entonces, como que igual hay una responsabilidad compartida, porque claro, yo no puedo como levantar todos los puentes y en algunas veces se hace, que se levantan los puentes para que pasen algunos camiones. Pero, claro, es una problemática porque le vienen pegando a las vías y siempre son como los mismos tipos de camiones, entonces como que ya yo, y esta es como una apreciación personal, que yo creo que a la gente que le pasa eso, pueden ser personas que es primera vez que se transportan una carga por esa ruta, o gente que no pide permiso, porque cuando hay alguien que es
un transportista que ya lleva bastante tiempo haciendo cargas especiales. Ellos ya saben las rutas y nosotros como ministerio, departamento de pesaje, pide como un estudio de ruta. Entonces la persona no puede llegar y pasar. Tiene que decir, mira, yo voy de aquí a acá, estoy con una sobredimensión, eh, porque hay límite igual por ley. Que si son más altos o más anchos, tienen que pedir permiso por volumen, por dimensiones, ¿cierto? Y también por peso. Entonces, mira, yo voy de tal a tal punto. Y por eso que esta cuestión que yo tengo acá tiene un montón de marcas de pinchos, ¿cierto? Porque son las rutas que nosotros nos toca revisar de repente. Entonces, por ejemplo, así como ya que estamos en esto, cuando nos dicen, oye, yo voy de norte a sur, de sur a norte por la 5 y paso por Los Vilos y voy, no sé, al Tranque El Mauro. Entonces, este compadre se va a ir por acá, va a agarrar la 47, se va a meter por acá y se puede ir por acá o se puede ir por acá. La mayoría se va por acá, por Los Vilos. Pero acá hay un puente Pupío que tiene un problema en un apoyo, entonces ahí tiene que usar un bypass. Entonces nosotros le decimos, oye, puedes irte por la ruta, pero acá no podéis pasar por el Pupío, tienes que hacer el bypass. Los viejos no se meten por el puente, sino que se van por al lado y pasan por el río, pero hay una cuestión habilitada. Entonces el compadre que pidió permiso, nosotros le vamos a decir, mira, te tienes que ir por aquí y por todas partes. Y tú decís, por acá está el paso superior, el Litre, está por acá. Este que está acá, el Litre Poniente, este tiene problemas de gálibo y está cerrado. Entonces hay una caletera, los viejos sí tienen que ir por acá. O se pueden ir por acá, porque tiene un problema con una de las... con uno de un problema de ancho. Entonces como que se le da las indicaciones. Entonces lo más probable es que cuando hay un problema es porque el viejo mintió como en las dimensiones, porque hay unas fichas que tienen que ingresar con el tamaño del camión. O era primera vez, no cachaba. Yo creo que esa es mi apreciación personal. Y claro, siempre los puentes nosotros nos gustaría hacerlo como más largo, más ancho, pero son más caros, hay que expropiar más, entonces como queda poquito, nosotros nos tenemos que ir acotando a lo que la plata que tiene el proyecto, a las partes que nosotros podemos expropiar, entonces igual es complicado. No siempre podemos hacer como la estructura como la más bacán que nosotros pudiéramos hacer técnicamente, porque siempre tenemos condiciones de borde ambientales principalmente y económicas que nos van a parar. No sé si con eso respondí tu pregunta Sí, profe, o me fui por... clarito. Vale, Sí, súper, súper. Gracias. ya de nada. Niños y niñas, son las 21:16. Se supone que tenemos que hacer un break ahora, ¿cierto? Sí, profe. Así prepararse algo para comer. Así que ya, unos 15 minutitos y ahí reanudamos la charla y hacer el webinar, reanudamos la clase. Así que ahí para que descansen un poquito, tomen un cafecito. Continuamos en 15 minutos. Gracias.